Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, soy novelista y este es mi espacio para hablar de los detrás de escena, los procesos creativos, anécdotas, curiosidades y todo ese mundo de cosas que tanto gustan a otros escritores y a los lectores y a los curiosos en general, conocer cómo fue la construcción, el trabajo en una obra. Y como vengo diciendo en los últimos videos, como agosto es el mes aniversario de mi novela El juego de las máscaras, aproveché para continuar con una serie de videos en los que voy justamente compartiendo esos detrás de escena, curiosidades, anécdotas, cómo fui creando, cómo fui trenzando en realidad esta historia que resultó tan compleja y tan extensa porque, como también dije en videos anteriores, no es una historia, sino que son una serie de historias trenzadas entre sí que dieron lugar a esta mucho más compleja. Y en esta última serie que estoy haciendo, justamente me puse a hablar de cuáles fueron esas historias que trencé. Hoy es el turno de la cuarta que escribí completamente. Había comentado que fueron 4 que empecé y terminé. Hubo algunas que empecé y quedaron a medias y otras que ni siquiera llegué a empezar a escribir. Bueno, hoy es el turno de esta historia. Finalmente se llamó Brillarán las estrellas. Voy a tratar de mostrárselas así muy rápidamente para que vean. Está solamente está tipeada de un lado, de una sola carilla. De todas formas, es la más extensa de estas últimas 4 de las que estuve hablando. Y básicamente es una historia bastante melodramática. Luego voy a hacer una evaluación final de por qué no continué trabajando esta historia en sí puntualmente. Es la historia está escrita en primera persona, igual que las 3 anteriores. Es la historia de Gabriela, que arranca cuando va a hacerse leer las líneas de la mano, como en realidad como una distracción, y el quiromántico le repite algo que ya le habían dicho otros adivinos, y es que ella amaba mucho la música, efectivamente estaba estudiando en la escuela de música, que iba a tener muy buena suerte repentinamente en lo económico, iba a tener una riqueza repentina, y que iba a tener un amor que le iba a traer mucho dolor y sufrimiento, y que había otro posterior a ese que iba a ser muy feliz, pero que para llegar a ese último primero tenía que pasar por este. No le causa mucha gracia eso a Gabriela porque ya se lo habían dicho anteriormente y le incomodaba por completo. Continúa relatando, habla un poco de su vida familiar. Era una familia quebrada, ella era la hija única de una pareja que después se separó y rehicieron sus vidas. Entonces tenía medios hermanos por parte de su mamá y tenía medios hermanos por parte de su papá, y esa cuestión de siempre estar lidiando con una madrastra o con un padrastro y medios hermanos, siempre la incomodó y la hizo sentirse de menos en relación a sus hermanos. Ella, la historia arranca cuando ella luego de visitar a este quiromántico, va a buscar unas partituras a casa de un compañero que hacía un mes que se las había prestado y él se colgaba y no se las devolvía, y en ese ir a su casa conoce al hermano. Se ponen a conversar, arreglan, ella está por festejar su cumpleaños próximamente, entonces los invita. Van al cumpleaños, bueno, conversan, se hace muy amiga de Fabián, el hermano de Iván, que es su compañero, y empiezan a salir más, bueno, tienen una relación, se llevan muy bien, él es muy idealista, ella es más realista. Él le cuenta que tiene una estrella, le muestra cuál es su estrella y depende de cómo, si brilla mucho, brilla poco su estrella. Él dice, bueno, brilla mucho porque estoy haciendo las cosas bien, no brilla tanto, se está opacando porque algo estoy haciendo mal. Cuestión que Fabián hereda la casa de una tía en un momento dado, entonces deciden que bueno, que se van a casar, van a formar una familia. Primero emprenden un negocio, una librería, venden música, libros, bueno, artículos por el estilo, les va muy bien, y al año más o menos de haberse casado quieren tener un hijo. Deciden que van a tener y se hacen un chequeo, no sé para qué, se hacen un chequeo, pues son muy jóvenes los dos, pero quieren asegurarse de que está todo bien como para poder ponerse a buscar el chico. El chequeo sale muy bien para los dos,
Pero a partir de entonces Fabián empieza con una cuestión de que a lo mejor no es tan buena idea tener un hijo, empieza a cambiarle el carácter, está más iracundo, está un poco, está bastante desconocido a lo que solía ser. Se preocupa, por supuesto, Gabriela, descubre que se empieza a incomodar mucho Fabián cuando ella quiere hablar de los planes a futuro. En un momento dado Fabián se va y le dice: esto es lo mejor para todos, yo no me siento bien, hay algo que no está bien conmigo, entonces se manda a mudar. Y ella se desespera porque ella mientras tanto había quedado embarazada. Entonces cuando él la llama, ya para cortar y despedirse definitivamente, ella se lo cuenta y él vuelve. En esto de que qué pasó, por qué te fuiste, que es el clásico, estás con otra y pregunta va, pregunta viene. Fabián le dice: cuando esté preparado te lo voy a decir. Pasa un tiempo, ella continúa embarazada, y él le dice: bueno, pasa es que el chequeo no salió tan bien como te dije, tengo un tumor cerebral y es irreversible. Entonces, por supuesto, es el acabose, se empieza a deprimir mucho Gabriela porque una pareja joven, están esperando su primer hijo, tenían muchísimos planes y ve que mucho de todo eso no va a llegar a hacerse realidad. Nace el bebé, es un varón, le ponen Alexander, es un nene muy parecido a su papá, rubio, prácticamente polaco, de tan rubio, ojos claros. Y bueno, Fabián lo que hace es grabar en ese momento, la historia transcurre en la década de los 80, Fabián lo que hace es grabar en los cassettes, graba muchas cosas, muchas que le hubiera gustado contarle a su hijo y que sabe que no va a poder hacerlo, entonces graba y después graba una mañana entre los tres, conversando él con Gabriela y con la voz del bebé, los llantos del bebé de fondo, y todo ese material es para que su hijo de alguna manera logre conocerlo cuando crezca. Finalmente, bueno, él muere, queda muy deprimida Gabriela, si bien él la impulsó a que retomara sus clases de música, que ella tenía mucha ilusión en hacer una carrera dentro de la música, él había impulsado, pero al morir él, ella se desmorona porque se esforzó mucho a ser fuerte mientras él estuvo enfermo. Y entre la familia, especialmente Iván, el hermano de Fabián, la tratan de contenerla y sacarla de ese pozo depresivo. Gabriela trata de suicidarse y cree que logró suicidarse porque ve a Fabián, conversa con Fabián, él se lleva una fotografía donde están los tres juntos y le muestra un libro donde hay una carta que él le había escrito. Y cuando ella quiere leer la carta le dice todavía no. Y en ese momento ella se despierta en un sanatorio. Y bueno, pegó un susto bárbaro a toda la familia, vuelve a su casa, descubre que la foto que Fabián en su sueño, en su visión se había llevado, la foto no está más y nadie la tocó. Su familia, nadie sabe qué pasó con esa foto. Entonces va al libro que Fabián le había mostrado en sus sueños y efectivamente ahí estaba la carta donde él le explicaba todo lo que había sentido, por qué él había abandonado en ese momento, le contaba todo. Finalmente, ella vende esa casa que había sido de la tía de Fabián porque es imposible avanzar con los recuerdos viéndolo a él en todas partes. Compra una casa más cerca de su familia, sigue teniendo el apoyo de todos, especialmente de su cuñado, hasta que de tan cercanos que eran y compartir tantas cosas, él incluso ayudándolo con la crianza de su sobrino, él se le declara, bueno, terminan casándose, formando una familia. Él había cambiado mucho de lo que era, la enfermedad del hermano los cambió a todos, por supuesto, y así ella llega a su verdadero amor después de haber tenido un amor muy trágico que le trajo mucho dolor y sufrimiento. Bueno, es una historia porque esta historia no va a prosperar nunca, porque como digo siempre, si bien yo ya tenía 21 años cuando la escribí, estaba mucho mejor escrita que El sueño de la casa en la India. De todas formas, pulgar para abajo porque es muy, muy melodramática, muy empalagosa, tiene muchos diálogos totalmente prescindibles, los personajes son bidimensionales, es muy chata, es muy predecible y no servía. Sin embargo, un par de ideas tomo de esta historia para armar el juego de las máscaras. Esta historia fue absorbida de alguna manera
ya el que lea el juego de las máscaras verá de qué manera. Sí les voy a adelantar que lo que tomé fue el tema de Fabián con las estrellas, bueno, el juramento a las estrellas, que tiene un pequeño rol dentro del juego de las máscaras. Quienes la hayan leído sabrán de qué hablo, y bueno, a los demás los invito a hacerlo. Sí, fue no tan súper spoiler porque les va a costar encontrar esto dentro del juego de las máscaras, pero sí, dentro de todo fue un spoiler normal. Este fue Brillarán las estrellas, un libro que escribí en 1994 y que se trenzó dentro de lo que fue El juego de las máscaras, que es la novela que finalmente quedó. Soy Marina Nil, como digo siempre, si les gustó el video les agradecería que le den un like, por supuesto pueden compartirlo y pueden suscribirse a mi canal. Me despido hasta muy pronto, sigan todos muy bien, chau chau.